Bienvenida. Hoy vamos a meternos a fondo con una idea. Bastante provocadora en los estudios bíblicos. La posibilidad de que el Evangelio de Marcos, que es el más antiguo, no fuera solo una colección de recuerdos, sino que usara las cartas de Pablo. ¿Como fuente principal? Tenemos análisis académicos serios que apuntan justo a eso. Así que, nuestra misión hoy es desgranar esas pruebas, esos paralelismos clave. La idea central, para que nos entendamos bien, es que Marcos podría ser una especie de, ¿cómo decirlo?, como una narrativización. O sea, transformar ideas teológicas de Pablo en historias concretas, con personajes, con eventos, todo centrado en Jesús. Va por ahí la cosa. Exactamente. Y es una idea potente, ¿eh? Porque claro, si Marcos se basó literariamente en Pablo, pues cambia bastante la película. Cambia cómo entendemos el origen mismo de los evangelios. Y lo interesante aquí es que los argumentos no se basan en, digamos, parecidos vagos. No. Se basan en mirar con lupa textos específicos, comparando fraseos, estructuras, temas. Es un trabajo detallado. Vale, pues pongamos un ejemplo sobre la mesa para empezar. Uno clave. La cuestión de los impuestos al César. En Marcos 12, Jesús da esa respuesta tan famosa, ¿no? Dad al César lo que es del César. Sí, muy conocida. Pero, ¿qué pasa con Pablo? En Romanos 13, Pablo también habla de pagar impuestos, pero lo presenta como una instrucción suya a la comunidad. No dice, esto lo enseñó Jesús. Exacto. Y ahí surge la pregunta, ¿no? ¿Por qué iba Pablo a omitir una enseñanza tan directa del Señor, si la conocía? Parece raro. Esa es precisamente la cuestión que plantean estos estudios. Sugiere que, bueno, quizá Marcos construyó esa escena, que puso en boca de Jesús una postura que, en realidad, circulaba gracias a Pablo. Podría ser un patrón, ¿entiendes? Un patrón. Sí, tomar una enseñanza apostólica, quizá de Pablo, y darle la máxima autoridad posible. ¿Cómo? Atribuyéndosela directamente a Jesús en una historia. Pero espera. ¿Estamos diciendo que Marcos se inventó la escena tal cual? Eso choca bastante con la idea tradicional. Bueno, inventar es una palabra fuerte. Quizá elaborar narrativamente. Vale, elaborar. Pero choca con la idea de que simplemente recogía dichos y hechos. Claro. ¿Y qué tan sólida es la idea de que Pablo simplemente no conocía esa enseñanza? A lo mejor la conocía, pero no la mencionó ahí por lo que sea. Es una interpretación basada en el silencio de Pablo en ese punto concreto, y sobre todo en cómo presenta el tema en Romanos 13, como una instrucción propia para esa comunidad. La solidez viene de que no es un caso aislado. Parece que hay más ejemplos donde Marcos parece responder a necesidades de su propia comunidad. Y usar la autoridad de Pablo, pero transformándola en palabras directas de Jesús, pues sería una forma muy efectiva de hacerlo. Entiendo. Vale. Esa es una pieza del puzzle. Pero hay otro momento crucial que se analiza mucho. La última cena. En Corintios 11, Pablo cuenta lo que recibió del Señor sobre la cena. Suena casi a, no sé, una revelación personal. Instrucciones para un ritual futuro de la Iglesia. Sí, tiene ese aire, como de directrices místicas para la comunidad. Pero fíjate cómo lo cuenta Marcos en el capítulo 14. Es radicalmente diferente. ¿En qué sentido? Pues mira, Pablo describe una instrucción para un ritual. Marcos lo convierte en un evento histórico. Una cena concreta en el pasado, con los discípulos allí, presentes, interactuando. Y añade un montón de detalles que no están en Pablo. Que si Jesús bendice el pan antes de decir lo que significa, que se lo da a ellos, la orden explícita tomad, que ellos beben de la copa. Ya veo. Incluso mete toda la trama de Judas, la traición humana. Eso está ausente en el relato de Pablo, donde la entrega parece más bien algo divino o una autoentrega de Jesús. Son, digamos, dos géneros literarios muy distintos para contar algo relacionado con el mismo núcleo temático. El contraste es fuerte, sí. Pasar de una instrucción ritual, casi atemporal, a una escena narrativa muy concreta, con detalles. Exacto. Y si buscamos algo más estructural, por decirlo así, los análisis mencionan algo llamado el quiasmo paulino en Marcos 12. Suena un poco técnico. Lo es un poquito, pero la idea en sí es clara. Un quiasmo es una estructura literaria como un espejo. A, B, C y luego C', B', A. Vale. Pues lo llamativo es que en Marcos 12, justo ahí, hay una serie de temas. Una cita del Salmo 118, la pregunta de los impuestos, el debate sobre la resurrección, el mandamiento del amor como cumplimiento de la ley y otra cita, esta vez del Salmo 110. Pues bien, estos temas aparecen en un orden que refleja, tanto en la secuencia como en el contenido, temas que Pablo trata en sus cartas.
principalmente en Romanos y 1 Corintios. Un quiasmo paulino, o sea, una estructura literaria compleja que sigue el orden de temas de las cartas de Pablo. Reconozco que eso sí parece difícil que sea casualidad. Ahí el argumento de la dependencia literaria coge bastante fuerza, ¿no? ¿Qué más? Aparezca por puro azar en ambos autores es muy baja. Sugiere que quien escribió Marcos, bueno, tenía los textos de Pablo delante, o al menos muy presentes, y que los estaba usando de forma creativa, deliberada, para construir su propio argumento en ese capítulo. Y parece que no son solo estos casos aislados, ¿verdad? Los análisis mencionan más ecos de Pablo en Marcos. Sí, hay toda una serie de ellos. Por ejemplo, la forma en que Marcos trata la ley judía. En Marcos 7 declara puros todos los alimentos. Eso es muy paulino. Piensa en Romanos 14. Claro. O las reglas de divorcio en Marcos 10. Permiten que la mujer se divorcie, lo cual se adapta más a un contexto gentil como el de Pablo en 1 Corintios 7. La ley judía tradicional era diferente en eso. O sea, adaptaciones que encajan mejor con las comunidades de Pablo. Eso parece. Y hay más, ¿eh? La forma de llamar a Dios Abba, Padre, en Getsemaní en Marcos 14:36. Eso resuena mucho con Romanos 8 y Gálatas 4. La reprimenda a Pedro. También. La fuerte reprimenda a Pedro en Marcos 8 tiene un paralelo muy claro con la que Pablo cuenta que le hizo en Gálatas 2. Incluso la idea del bautismo relacionada con ser hijos de Dios en Marcos 1, al principio, pues tiene ecos en Romanos 8 y Gálatas 3. Y el famoso secreto mesiánico. Esa idea de que la identidad de Jesús debe permanecer oculta. Pues también podría relacionarse con la sabiduría oculta de Dios, de la que habla Pablo en 1 Corintios 2. Algunos estudios llegan a sugerir que incluso las parábolas y los milagros que curiosamente Pablo nunca menciona que Jesús hiciera, podrían ser elaboraciones de Marcos basadas en conceptos de Pablo pero sobre la Iglesia, sobre la vida después de la resurrección. La verdad es que la acumulación es notable. Impuestos, última cena, el quiasmo leyes de comida, divorcio, la oración, los conflictos. Son muchos puntos de contacto, muy específicos. Recapitulando un poco, hemos visto argumentos bastante detallados que sugieren que el autor de Marcos pudo usar las cartas de Pablo de manera, pues, bastante extensa, transformando la teología de Pablo, sus instrucciones, en la narrativa sobre Jesús que todos conocemos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues, como mínimo, desafía esa visión más simple de Marcos como un mero transcriptor de tradiciones orales que flotaban por ahí. Lo presenta más bien como un autor con su propia teología, sofisticado y literariamente muy creativo. Y nos deja con una pregunta importante para darle vueltas, ¿no? Exacto. Nos deja pensando, si una parte significativa de la narrativa de Marcos se puede explicar, de forma razonable, como una elaboración creativa a partir de fuentes literarias que conocemos. Fuentes como las cartas de Pablo, la Septuaginta, la traducción griega de las escrituras hebreas, quizás incluso ecos de Homero, como sugieren algunos. Si eso es así, ¿qué nos dice sobre la búsqueda de un núcleo puramente histórico en este evangelio? ¿Cuánto de la figura de Jesús en Marcos quedaría como indiscutiblemente independiente de todas estas influencias literarias? Es una cuestión compleja, desde luego, algo sobre lo que seguir reflexionando.